Buenos días a todos, bienvenidos. Bienvenidos a la clase número 10 de la importancia del rol de laboratorio en el equipo de salud. Hoy vamos a estar viendo la clase de Point of Care Testing y la trazabilidad con los resultados del laboratorio clínico. Vamos a comenzar definiendo lo que es un Point of Care Testing, o también llamadas pruebas de laboratorio en el lugar de asistencia, que son pruebas que se realizan en el lugar que se presta la atención sanitaria en el momento y lugar de atención. Son las pruebas o test realizados en el lugar de asistencia del paciente y comprenden a magnitudes biológicas que se determinan fuera del laboratorio, en un entorno cercano al paciente, y que son realizadas por personal ajeno al laboratorio o incluso por el propio paciente. Estas pruebas diagnósticas, los resultados son presentados de forma rápida, aproximadamente entre 5 y 15 minutos, después de tomar la muestra, y son determinantes para la toma de decisiones médicas oportunas. Estas pruebas tienen varios campos de aplicación, entre los que podemos mencionar el autocuidado en casa. En este caso va a ser el mismo paciente el que realice las pruebas, por ejemplo, midiéndose la glucosa. Se pueden aplicar en el ambiente comunitario de salud pública, en situaciones de emergencia en las que el paciente requiere diagnóstico inmediato. También se pueden aplicar en el ambiente hospitalario, en distintas salas del hospital, como las salas de urgencia, las unidades de cuidado intensivo, las salas de cirugía o de neonatología. También en laboratorios periféricos, por ejemplo en las zonas rurales o entornos donde no hay laboratorios de alto nivel de complejidad cerca, y en la atención primaria con el paciente ambulatorio. Veamos cuáles son las características principales de los Point of Care Testing. Son dispositivos de tamaño pequeño y manejable, muchas veces portables, nos permiten una rápida obtención de los resultados, son fáciles de usar, se realizan en la cabecera del paciente, están disponibles las 24 horas del día, tienen facilidad de transporte y facilidad de manipulación por personas que sean ajenas al laboratorio. En cuanto a los analizadores en sí, tienen una serie de características comunes. Tienen una rápida progresión en su fabricación y diseño, ya que la experiencia adquirida por los fabricantes en otras áreas tecnológicas permite dar soporte al desarrollo que tienen estos analizadores en el ámbito del laboratorio clínico, que también está en una continua evolución. También tienen un costo reducido en el proceso de la fabricación de los equipos. Los sistemas analíticos que realizan las pruebas en el lugar de asistencia son mucho más baratos que los tradicionales. Esto permite plantear la adquisición imputando el costo a los consumibles y reactivos. También la movilidad, la reducción de los dispositivos electrónicos favorece la fabricación de analizadores más manejables, de poco peso, compactos y adecuados para el uso fuera del laboratorio. También en la rapidez, ya que se pueden conseguir tiempos de respuesta analíticos más cortos. Permiten determinaciones múltiples. La disposición de los diversos reactivos en el mismo soporte permite la determinación simultánea de varias magnitudes por muestra. Y el volumen de muestra. El volumen de muestra necesario se reduce de forma importante, lo que permite plantear la utilización de la extracción de sangre capilar, lo que puede ser en el dedo o el talón. La Organización Mundial de la Salud publicó unos lineamientos generales de los dispositivos Point of Care Testing para las ubicaciones de bajos ingresos. Estos lineamientos son que los precios deben ser asequibles, el equipamiento debe ser sensible, específico, deben ser fáciles de usar, deben ser rápidos y robustos, que no tengan equipamientos complejos y deben ser portátiles para los usuarios finales. El centro de todas las discusiones sobre los beneficios del Point of Care es el paciente, y el objetivo de toda intervención relacionada con él debe perseguir el máximo beneficio con el mínimo riesgo a un costo razonable. Por esto normalmente se habla de aspectos clínicos y económicos solamente, aunque en el contexto del Point of Care se deben considerar también los aspectos organizativos. En cuanto a los aspectos clínicos, estos están relacionados con la ayuda que se le pueda dar al responsable sanitario del paciente
tanto para mejorar la calidad de la información diagnóstica que nos permita tomar la decisión más adecuada, como también para proporcionar herramientas de orientación para el paciente. Así se va a conseguir mayor satisfacción del paciente y del médico. Algunos aspectos a nombrar son la necesidad de obtener resultados urgentes para poder tomar decisiones más rápidas que permitan reconocimiento más rápido de situaciones críticas, una estratificación rápida de pacientes en las áreas de urgencia y una intervención terapéutica más rápida o reducción de las complicaciones posoperatorias. También establecer índices de morbimortalidad, aunque estos también van a depender de otros factores. La utilización de fármacos que requieren monitorización, para evaluar la efectividad de tratamientos, por ejemplo la reducción de hemoglobina glicosilada o la disminución de los niveles de colesterol, y también asegurar las condiciones preanalíticas para la obtención de los resultados, que estos resultados sean correctos y el posterior manejo de los pacientes en función de estos resultados. Dentro de los aspectos organizativos debemos tener en cuenta el tiempo de respuesta terapéutico adecuado, que va a comprender desde la solicitud en las determinaciones cuando las pide el médico hasta la posible intervención sobre el paciente cuando se obtiene el resultado del análisis. El tiempo de estancia hospitalaria en unidades de urgencia de enfermos críticos para una reducción de este tiempo. Que haya circuitos hospitalarios para el adecuado transporte de muestras al laboratorio, que se disminuyan el número de visitas médicas, el número de procesos administrativos, que se ahorre el desplazamiento del paciente. También debemos tener en cuenta que haya una formación inicial y continuada del personal responsable de los equipos, también del propio paciente, con el fin de que solo personas formadas adecuadamente puedan utilizarlos. Los pacientes también deben conocer qué actuación llevar a cabo en caso de obtener resultados alterados. Debemos tener en cuenta la dificultad en la atención del paciente también y en el almacenamiento de los resultados en la historia clínica, el número de extracciones, tipo de muestra y volumen disponible. Esto es importante, por ejemplo, en pacientes como los neonatos, la reducción del número de etapas del ciclo diagnóstico, como el transporte de muestras al laboratorio, de modo que se puedan disminuir las fuentes de potenciales errores y el número de personas necesarias para llevarlo a cabo. También el manejo de enfermedades crónicas fuera del ámbito hospitalario. Acá hay una posibilidad de autocontrol tutelado de la enfermedad, sobre todo en enfermedades crónicas. En cuanto a los aspectos económicos, hay que evaluar una evaluación de los costos antes de implementar el sistema Point of Care en cualquier ubicación. No solo los aspectos económicos y los costos directos de la determinación, sino también los posibles resultados beneficiosos que se relacionan con la reducción de la utilización de recursos, como por ejemplo una menor estancia hospitalaria, un menor empleo de hemoderivados, el mejor aprovechamiento del tiempo del personal, por lo que podríamos resumirlo en una estimación de los costos globales del material, del costo del tiempo dedicado del personal sanitario, el costo por estancia hospitalaria o en unidades de cuidados intensivos, el costo derivado de la visita médica, el costo derivado por empleo de hemoderivados y el costo por utilización de fármacos. Estos aspectos pueden resultar a veces positivos o negativos dependiendo del ámbito donde se apliquen, dependiendo también del tipo de paciente, etc. Y por esto deben ser valorados en cada caso con relación al paciente, al clínico, al laboratorio, a la institución y al sistema sanitario. ¿Por qué usar dispositivos Point of Care Testing? Bueno, básicamente por la necesidad de tomar decisiones clínicas y médicas basadas en la dinámica del proceso patológico, básicamente lo que le está pasando al paciente en ese momento, y la necesidad de entrega o de disponer de los resultados del laboratorio para el fin de la toma de decisiones en un tiempo breve.
El avance tecnológico de los dispositivos de Point of Care Testing determinó un uso fundamental y eficiente en 5 escenarios específicos. En el primer escenario es el de emergencias en las que el paciente requiere la atención y el diagnóstico inmediato. El segundo escenario es para el mejoramiento de la atención hospitalaria en los puntos críticos donde se toman las decisiones de conducta clínica y tratamiento, como pueden ser las unidades de cuidado intensivo, las unidades de urgencia, de cirugía, etc. El tercer escenario es cuando el paciente tiene una imposibilidad de traslado o alguna discapacidad que le impide moverse hasta el lugar de atención. El cuarto escenario serían los servicios ambulatorios de consultas externas para mejorar en el acceso a la atención. Y el quinto escenario para el fortalecimiento del sistema público de salud mediante un tamizaje para la búsqueda de enfermedades de interés público. Veamos ahora cuáles son las ventajas de utilizar el dispositivo de Point of Care Testing. Son dispositivos portátiles, son manejables, permiten utilizar un menor volumen de muestra que lo que se utiliza en un laboratorio central. Utilizan muestras no centrifugadas, muchas veces son sangre entera, también se utiliza saliva. Tienen un tiempo de transporte directamente eliminado o minimizado, ya que el análisis se realiza en el lugar de atención. Son fáciles de usar. Se reducen también los tiempos administrativos de solicitud y reporte de resultados. Nos brinda una rapidez de resultados, por lo que se reduce el tiempo de toma de decisiones y lo que nos lleva a una intervención terapéutica más rápida. Nos permiten también un reconocimiento precoz de situaciones críticas y una estratificación rápida de pacientes en áreas de atención de urgencia. Las desventajas que nos presentan estos equipos de Point of Care Testing es que tienen una inadecuada o nula identificación del paciente una gran parte de las veces. Tienen una falta de garantía de calidad de los resultados. Puede haber una inexactitud de las mediciones que nos puede llevar a tener diferencias con los resultados que obtenemos en el laboratorio. Hay un mayor número de personal capacitado con un menor nivel de especialización. En los lugares donde está el Point of Care Testing hay una elevada rotación de personal. Son frecuentes los operadores con foco clínico, como ser los médicos, y no tanto de laboratorio. A veces por la facilidad de uso hay una sobreutilización o uso inapropiado. Hay un poco uso de normas o reglamentaciones incipientes en lo que es la utilización de los dispositivos Point of Care Testing. Tienen una capacidad limitada de almacenamiento de resultados o falta de registro en la ficha clínica del paciente. Tienen una conectividad limitada al servicio del laboratorio y su costo es más elevado por determinación con respecto al que podemos encontrar en el laboratorio central. Vamos a ver que hay dos grandes grupos de dispositivos Point of Care. El primero son los sistemas sin instrumentos. Básicamente utilizan tiras de plástico o cartuchos con todos los reactivos necesarios para producir la reacción y dar el producto que puede evaluarse de forma visual. Dan una reacción química, enzimática, de inmunoanálisis. Un ejemplo de estos sistemas sin instrumentos son las tiras reactivas para análisis de orina, también las pruebas de embarazo, las drogas de abuso, marcadores cardíacos, marcadores de enfermedades infecciosas, sangre oculta en heces, determinación de glucosa. Generalmente son instrumentos que dan resultados cualitativos, o sea, su resultado es positivo o negativo nada más. Y también tenemos sistemas con instrumentos. Son instrumentos de pequeño tamaño que proporcionan resultados cuantitativos, o sea, nos dan un resultado en número que pueden utilizarse para Point of Care Testing. Por ejemplo, hay dispositivos para pruebas químicas, pruebas de coagulación, inmunoanálisis, gases en sangre, mediciones electrolíticas y, como dijimos anteriormente, sus resultados son cuantitativos, nos dan resultados numéricos a diferencia de los sistemas cualitativos que nos dan resultados solamente como positivo o negativo. Dentro de los sistemas
Point of Care con instrumental vamos a encontrar tres grandes tamaños, por así decirlo. Tenemos los más chicos, que son el equipamiento de bolsillo, tienen tamaño muy pequeño, generalmente usan baterías y son fácilmente movibles. En un tamaño intermedio tenemos los equipos transportables, que pueden ser a corriente o a batería también, y tienen una relativa movilidad. Y los más grandecitos son los pequeños analizadores de mesada, que tienen un tamaño más abultado, necesitan una corriente eléctrica y tienen una poca capacidad de movilidad. Las pruebas de Point of Care, de acuerdo al resultado que nos dan, pueden clasificarse en tres grandes grupos: pruebas cualitativas, semi-cuantitativas y cuantitativas. Las pruebas cualitativas, que es el primer grupo, nos dan resultados positivo o negativo. Las pruebas semi-cuantitativas nos dan generalmente un resultado visual que el usuario tiene que asociar a un resultado numérico con escasa precisión. Y las pruebas cuantitativas, que nos dan un resultado numérico más preciso. Los dos primeros grupos, cualitativas y semi-cuantitativas, por lo general son métodos que no suelen requerir instrumentación y necesitan de la interpretación visual del operador. En el primer caso, las cualitativas, tenemos como ejemplo lo que son los test de embarazo o los test rápidos para COVID o para enfermedades infecciosas como puede ser el HIV. Como ejemplo de pruebas semi-cuantitativas tenemos las tiras de orina, en las cuales el operador tiene que visualizar el color que le entrega la tira y relacionarlo con el resultado numérico. Y en las pruebas cuantitativas son las que requieren que el uso del analizador determine la concentración del analito medido. Dentro de las pruebas Point of Care los podemos clasificar según su ubicación en extrahospitalarios y hospitalarios. Dentro de los extrahospitalarios tenemos los de atención domiciliaria, como pueden ser los glucómetros, las tiras reactivas de orina o las drogas de abuso. También tenemos los de atención primaria, en los cuales tenemos también glucómetros, tiras de orina, drogas de abuso y de hemostasia. Y también los que se utilizan en clínicas médicas particulares. Los de atención hospitalaria tenemos, por ejemplo, en el área de urgencia, tenemos tiras de orina, drogas de abuso, glucómetros, marcadores cardíacos de pH y de gases en sangre, electrolitos, pruebas de embarazo. Tenemos también en las áreas de unidades convencionales las tiras de orina, glucómetros, pruebas de embarazo. Y en unidades de cuidados críticos tenemos tiras de orina, glucómetros, marcadores cardíacos, pH y gases en sangre, electrolitos, hemoglobina, urea, lactato, coximetría y hemogramas. Acá tenemos algunos ejemplos de lo que son los Point of Care. En este caso vemos los test desechables, que estos son con un resultado cualitativo. En el primer caso vemos lo que es el test rápido para HIV, donde tenemos a la izquierda un test positivo con las dos rayitas marcadas y a la derecha el HIV no reactivo, que solamente tiene una rayita marcada. En el medio tenemos lo mismo, pero para el virus de la hepatitis C. Ahí vemos el test tiene el resultado positivo con la línea control y la línea del test. Y el tercero, el de la derecha, es el de las drogas de abuso. Aquí tenemos los ejemplos también para lo que son los instrumentales portátiles, instrumentos portables, son pequeños. Estos son instrumental cuantitativo, o sea, nos van a dar un resultado numérico. En el primer caso vemos el glucómetro o el test de la glucosa. En el segundo vemos para el perfil lipídico y el tercero para la hemoglobina glicosilada. En los tres casos utilizan la sangre entera del paciente que se toma en el momento y el resultado está de forma rápida. Acá vemos tres ejemplos de lo que son el equipamiento Point of Care de mesada.
que requieren de una conexión a energía eléctrica. Tenemos el Afinion AS100, Aller Colestec LDX y Nicocard, en los cuales podemos realizar pruebas como la hemoglobina glicosilada, la glucosa, perfiles lipídicos, la PCR o dímero D. Dentro de los instrumentos y dispositivos del Point of Care Testing podemos encontrar pruebas para enfermedades infecciosas como por ejemplo el HIV, la sífilis, hepatitis B y C, el panel respiratorio, también pruebas para dengue, malaria, Clostridium, rotavirus. Dentro de las pruebas cardiometabólicas encontramos el perfil lipídico, el cálculo de riesgo cardiopulmonar, la hemoglobina glicosilada, la relación albúmina-creatinina, los paneles cardíacos, y en los test toxicológicos tenemos por ejemplo lo que es orina individuales o el test de orina para multidrogas o el panel 6 para saliva, que también es para detectar drogas en saliva. A la hora de elegir un equipo de Point of Care, nos tenemos que realizar una serie de preguntas para saber si el dispositivo que vamos a adquirir se adecua a lo que necesitamos. Necesitamos saber quiénes son los que van a usar el dispositivo como usuarios finales, para qué se va a usar este dispositivo. Dentro de las metodologías necesitamos saber qué pruebas tener disponible, qué otras pruebas la pueden complementar, cuánto es el costo, qué limitaciones puede haber en la implementación de estas metodologías y qué resultados se espera conseguir con el equipo adquirido. La metodología de los dispositivos Point of Care deben satisfacer una serie de requisitos para considerarlos como adecuados para nuestro lugar de trabajo. Deben poseer en el lugar donde están instalados operadores entrenados que garanticen la calidad de la práctica. Deben tener también un control de calidad centralizado, generalmente esto se hace por el laboratorio central, un control de calidad que se haga regularmente. Hay que tener en cuenta que el ensayo realizado será efectivo solo si hay una acción inmediata del resultado. Esta metodología debe permitirnos reducir la estadía hospitalaria del paciente, así como elevar la adherencia al tratamiento y a la vez reducir las complicaciones intrahospitalarias. ¿Cuándo se recomienda no usar los dispositivos Point of Care? Bueno, se recomienda no usarlos cuando se van a usar en laboratorios paralelos o cuando se quiere solamente facilitar el trabajo de los operadores, cuando se quiere suplir las deficiencias del laboratorio de análisis clínico o la desorganización del mismo. Y hay que tener en cuenta que no deben usarse cuando el Point of Care no es complementario a un servicio adicional. Los profesionales del laboratorio deben involucrarse en la implementación de los Point of Care, liderándolo y ofreciendo el apoyo necesario para el correcto desarrollo. Se recomienda que la dirección del establecimiento de salud delegue formalmente la responsabilidad de la gestión del programa en el director técnico del laboratorio o el jefe, para todas las actividades que van desde la definición de los objetivos hasta su implementación, y que este jefe a su vez fomente la creación de un comité multidisciplinario para la gestión del programa, cuya coordinación esté bajo la dirección del laboratorio clínico o de otro profesional que esté formalmente designado. Este comité, lo recomendable es que esté conformado por lo menos por los representantes del área administrativa, que son las que se encargan de adquisiciones y mantención de los equipos médicos, del área médica también, comprendido por los médicos y enfermería, quienes son los que participan en la selección y evaluación de los sistemas analíticos junto con los profesionales del laboratorio.
Esto va a permitir conseguir que la utilización sea óptima para el beneficio de los pacientes y que cumpla con las expectativas de los clínicos, del laboratorio y de la propia institución. Los encargados del programa Point of Care de cada institución de salud deben cumplir con las siguientes responsabilidades para que todo salga de manera adecuada. Deben determinar el costo-efectividad del Point of Care Testing a implementar, lo que debe ser informado a la autoridad de la institución. Deben seleccionar y evaluar a los proveedores, equipos y reactivos. Deben evaluar e implementar las metodologías diagnósticas, definir el perfil del operador, definir las competencias del operador, evaluar e informar los resultados del control de calidad interno y del control de calidad externo, implementar programas de mantención preventiva de los equipos y reparación también, llevar registro de cada evento que incluya daños, mal funcionamiento, modificación o reparación del equipo, mantener los registros asociados a los datos del paciente y los resultados obtenidos, cumplir con los procedimientos de trabajo establecidos, establecer los intervalos de medición del equipo Point of Care y sus limitaciones, establecer los intervalos de referencia y valores críticos, establecer procedimientos a seguir frente a resultados críticos, cumplir con las normas de bioseguridad establecidas por la institución, establecer canales de comunicación con los usuarios de los equipos, autorizar y establecer requisitos que debe cumplir el personal que puede operar los equipos, diseñar un programa de inducción a los usuarios de estos dispositivos, evaluar y entregar formación continua a los usuarios de los Point of Care, asegurar la calidad del proceso en su totalidad, coordinar la logística de los productos, establecer la trazabilidad del examen realizado hasta el informe de resultados entre las distintas unidades y el laboratorio clínico. Los usuarios finales de los dispositivos también tienen una serie de responsabilidades para que todo salga de manera adecuada, que son comprender los principios y limitaciones de las metodologías, realizar y documentar los resultados de las pruebas según corresponda, realizar y registrar los resultados del control de calidad interno y externo según los procedimientos implementados por el responsable del laboratorio. Deben mantener actualizados los conocimientos necesarios para el correcto desarrollo de las pruebas y deben velar por el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la resolución de problemas y notificación al personal responsable. Para que el programa de Point of Care sea de calidad, tenga buenos resultados, es recomendable tener un sistema de múltiples controles que aseguren la fiabilidad de las pruebas. Este sistema debe reflejar aspectos también del entrenamiento de personal. Es recomendable que el entrenamiento sea impartido por el proveedor de los equipos o por personal de laboratorio central que estuvo entrenado previamente. Debe reflejar también aspectos de preparación y toma de muestras, de procesamiento y el manejo de dichas muestras, procesamiento y manejo del material de control, identificación del paciente, mantenimiento y servicio de los dispositivos, la emisión de informes y almacenamiento de resultados, la identificación, solución y registro de incidencias según normas establecidas, las normas de bioseguridad y el cumplimiento de todas las normas en el lugar de extracción. En los programas y metodologías de Point of Care podemos señalar una serie de errores, la cual nos va a hacer que nuestro programa sea de menor calidad al deseado. Esta fuente de errores van por el lado de no cualificar a los operadores, a los usuarios finales, la no adherencia a los procedimientos establecidos por el laboratorio central y la utilización de los equipos sin control adecuado. Y hay una serie de cuestiones que son amplificadoras de errores, como por ejemplo la disponibilidad inmediata de los resultados, la intervención sanitaria inmediata,
y la regulación incoherente que existe en el país. Los errores más comunes que se dan en la metodología de Point of Care se dividen en tres grandes fases: la fase preanalítica, la fase analítica y la fase post-analítica. Vemos que la incidencia de la fase preanalítica es aproximadamente del 45 al 71%, de la fase analítica es del 13 al 18% y de la fase post-analítica es del 11 al 45%. Esto nos deja ver que podemos actuar como personal de salud en la fase pre y la post-analítica, y en cualquiera de los dos casos nuestras acciones van a tener un impacto muy grande en lo que es la calidad de los resultados finales. Los errores de la fase preanalítica podemos encontrar lo que son las interferencias, por ejemplo la hemólisis, la ictericia, los microcoágulos, los leucocitos, las plaquetas, la hemoglobina. También podemos encontrar errores en la muestra cuando la muestra es insuficiente o inapropiada. Podemos encontrar errores en la orden médica, en lo que tiene que ver con la identificación del paciente o del número de orden o de la orden pedida, y también de la pertinencia, de la indicación o la frecuencia del pedido. Los errores de la fase analítica, podemos encontrar los errores en el control de calidad, directamente la falta del control de calidad, de las pruebas de aptitud, el monitoreo del rendimiento analítico o la verificación de las pruebas. También podemos encontrar errores en las especificaciones de la manufactura, como el rango o los limitantes para el uso. Podemos encontrar errores en la calibración del método, cuando no está calibrado, cuando no se adhiere al protocolo, los códigos de calibración incorrecto, y con interferencias en el análisis, como interferencias propias de anticuerpos heterófilos, anticoagulantes, diluyentes, contaminantes, drogas, etc. Y por último, los errores de la fase post-analítica tienen que ver con errores de documentación de resultados, cuando no se documenta, cuando no hay transferencia de datos a la historia clínica electrónica, errores en la transcripción de los resultados, en unidades equivocadas o sin intervalo de referencia, o errores de la configuración de la impresora. También tenemos errores de valores críticos cuando son omitidos, no reconocidos o no alertados. Y en la comunicación de resultados, cuando no se comunican al médico, cuando se pierde la comunicación enviada o la comunicación llega fuera de tiempo. Bueno, veamos ahora entonces los procedimientos mínimos que hay que tener en cuenta para que el programa de Point of Care sea adecuado y de calidad. En la fase preanalítica tenemos que tener en cuenta los requisitos de la orden médica. Debemos tener en cuenta también que la preparación del paciente sea la adecuada, así como el tipo y volumen de muestra, identificar bien la muestra, la toma y la conservación que sean las correctas, los criterios de calidad de la muestra y la conservación de los reactivos e insumos también. En cuanto a la fase analítica, tenemos que tener en cuenta que debemos poseer el manual para el manejo del equipo. Debemos tener las instrucciones para análisis de la muestra, los procedimientos de control de calidad, la validación de los resultados, la liberación de cada resultado, limitaciones e interferencias del método y los procesos de validación de la tecnología. En cuanto a la fase post-analítica, los requisitos que debemos tener en cuenta es la entrega y almacenamiento de resultados adecuadas, el procedimiento para el manejo de resultados críticos, un análisis y registro de resultados en la historia clínica y los planes de contingencia cuando algo sale mal. Para realizar el procedimiento operativo estándar o lo que se llama POE, tenemos que tener en cuenta distintas etapas para que la metodología abarque todos los aspectos.
Debe contemplar la inicialización de cada instrumento, las acciones frente a una no conformidad del control de calidad, las condiciones de preparación del paciente, de la obtención y de recogida y manejo de las muestras. Debe tener un instructivo paso a paso para ejecutar el análisis. Debe contemplar también los intervalos de referencia fisiológico, las alertas médicas, los valores pánico. Debe tener informe y almacenamiento de resultados, contemplar una parte para la eliminación de los residuos. También debe contemplar las acciones cuando el sistema no está operativo, los criterios de derivación de muestras al laboratorio central o de urgencias, el procedimiento frente a averías de resultados anómalos, procedimiento para mantenimiento preventivo y correctivo, y el registro de incidentes y acciones correctivas. Por último, vamos a ver los requisitos básicos que debe tener el dispositivo Point of Care de conectividad. Debe poseer una entrada o captura de los datos demográficos del paciente, el operador y la fecha y hora de realización de la prueba. Debe poseer transmisión electrónica de resultados a las estaciones de trabajo y entre ellas, al sistema de información del laboratorio, lo que se llama SIL, o sistema de información hospitalaria. Debe poseer transmisión electrónica de la actividad de los analizadores a una base de datos donde se pueda gestionar y emitir los informes. Debe contener un empleo de protocolos estándar y sistemas de Bluetooth, Wi-Fi o infrarrojos que nos van a permitir conectarnos a los dispositivos de computadora del laboratorio o entre otros aparatos también.